Buenas, mi gente, buenas, buenas. Este es Cuba en Caliente, mi gente. Hoy venimos con otro video de Ernesto Miami, donde se va a abordar el tema sobre Friedrich Hayek, que hizo una advertencia tan real en su libro Camino de Servidumbre, que cuando se hace un análisis bien profundo de eso, hay un contexto bastante parecido a lo que pasa en Cuba. Simplemente la falta de libertad, todo ahí se ve ahí, mi gente. Nada, está súper interesante ese programa, mi gente, y se lo recomiendo. Dejen su like, compartan y nada, nos vemos. Patria y vida, libertad para los presos, caballeros, nuestros presos políticos. Hagamos honor a ellos. Pasado atrás y corazón delante. Que tu futuro es importante. Que pinche ni revolución ni comandante. Está bueno ya lo aguanté bastante. Bajo bala, tu sueño es un águila sin alas. Llegas a Guatemala y siguen faltando escalas. Te metiste en un juego y no viste la antesala. El triunfo lo persigues, nadie te lo regala. Tu raíz. La verdadera servidumbre no comienza siempre con violencia, sino con otras promesas provocadoras, un mundo mejor, la justicia social, que esconde todo esto. Y es que los discursos buenistas pueden conducir a un totalitarismo inminente, pueden conducir a la obediencia ciega. El socialismo se disfraza y cuidado que la democracia actual está siguiendo ese camino. ¿Cómo se manipula la verdad en un sistema totalitario? ¿Por qué los líderes más peligrosos son los que controlan la verdad? ¿Podemos evitar el camino a la servidumbre? Quédate un rato y te lo cuento. ErnestoMiami.com. En las últimas semanas he estado abordando el tema de la obediencia y la servidumbre de los pueblos desde diferentes perspectivas. En el video Cuba entre la rebelión y la obediencia, analizamos, entre otras cosas, los mecanismos de control que suelen usar los estados, sobre todo los estados totalitarios, y más específicamente y crudamente aquellos de corte o ideologías socialistas y comunistas. Luego de un segundo video, titulado ¿Por qué los cubanos no se rebelan?, me interesaba descubrir algunas raíces psicológicas y sociológicas que impulsan a los seres humanos a la obediencia, y partiendo del experimento de Milgram y la banalidad del mal, traté de explicar las posibles causas. Luego vimos cómo un autor del siglo XVI nos advertía sobre la servidumbre voluntaria y algunos aspectos esenciales para entender el fenómeno de por qué los pueblos aceptamos la tiranía. Y hoy me gustaría retomar el tema desde otro autor, otro libro y otra posible explicación al mismo tema. Hoy te presento a Friedrich Hayek y su libro Camino de Servidumbre. En Camino de Servidumbre, Hayek advierte sobre las políticas colectivistas y la planificación centralizada. Advierte el peligro de las narrativas en apariencia bien intencionadas y cómo éstas conducen inevitablemente a la pérdida de libertades individuales y al surgimiento del totalitarismo. Aunque este libro fue publicado en 1944, va más allá de su tiempo porque habla de un tema tan actual, tan cotidiano, como el poder, la centralización, los discursos utópicos y cómo los gobernantes logran el control absoluto a partir de discursos buenistas y de justicia social. Por supuesto que lo llevaré al contexto cubano porque no vale la pena ver estos pensamientos como puro ejercicio intelectual, sino dentro de los contextos históricos y reales. Pero, por supuesto, que toda esta advertencia de Hayek en su libro va más allá de la realidad cubana. Es un discurso teórico que ha probado ser cierto, ser real y ser plausible. En nuestro contexto hispánico cada vez vemos el avance del discurso socialista en sus diferentes formas, incluso a veces disfrazado de liberalismo y democracia, pero en el fondo, y a veces no tan en el fondo, realmente estamos hablando de socialismo disfrazado, de control parcial o absoluto de las decisiones de los individuos. Esta idea del camino a la servidumbre y los peligros del socialismo sencillamente son
muy actuales. Lo que Hayek intenta explicar en su libro es que perder la libertad individual, ese camino hacia la tiranía, no siempre sucede con una toma violenta del poder. No siempre va precedida de eventos bélicos o revolucionarios. También puede ser un proceso lento, pavimentado, utópico, con buenas intenciones, donde la gente realmente renuncia a su libertad pensando que obtendrá seguridad e igualdad. Esa falsa y peligrosa promesa de un mundo mejor. Pero detrás de esas promesas, detrás de esas máscaras y estrategias políticas, esas renuncias a las libertades individuales terminan por generar servidumbre y generar esclavitud. Lo más preocupante es lo atractivo de estas ideologías. Todas ellas prometen la gran utopía y al final reciben la miseria y la opresión. El discurso narrativo marxista y neomarxista funciona como un cañón, es simplista y es fácil de entender. Claro que no es verdad, pero al final es muy fácil de asimilar. Mientras las explicaciones políticas y económicas son de gran complejidad y de difícil entendimiento para la mayoría de nosotros, vienen los marxistas y lo explican al instante. ¿Sabes por qué eres pobre? Pues porque el rico te robó. ¡Wow! Claro. Ahora todo tiene sentido. En el mundo hay pobreza porque otros nos robaron. Entonces la idea es quitarle a aquellos sus riquezas, y riquezas cualquier cosa que no sea la indigencia. Y es por eso que primero le quitan a los más ricos, luego a las clases medias, y finalmente estos sistemas igualitarios terminan por robar también a los más pobres. La explicación que hace Marx y los neomarxistas sobre la riqueza y la pobreza es una narrativa muy fácil de vender, aunque esté equivocada de a cuajo. El rico es rico porque roba a los pobres y los países ricos son ricos porque robaron a las colonias. Todo entra en ese juego de lucha binaria que tanto le gustaba a Marx para justificar su dialéctica y materialismo histórico. Todo lo resuelve con la relación entre las fuerzas productivas y los medios de producción. Ahí crea sus binomios perfectos para justificarlo todo. Esclavo versus esclavista, siervo versus señor feudal, obrero versus capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Y según Marx, la lucha y el enfrentamiento entre ambos es el motor de los cambios históricos. Y claro, entonces, para mejorar cualquier situación económica en estas utopías socialistas, la mejor opción es el poder económico en manos del Estado socialista. La planificación centralizada es la solución que dan los socialistas a los supuestos desmadres del mercado. Y aquí comienzan las advertencias de Hayek. Recordemos que su libro se llama Camino de servidumbre. En el mismo título ya nos indica que nos va a contar cómo viajaremos a la servidumbre y a la esclavitud individual. Lo primero a saber es que estos futuros dictadores nos hablarán de la pobreza, la desigualdad y la necesidad de un pensamiento colectivista. Lo primero y necesario es matar, o al menos herir de muerte, a cualquier idea de individuo o de individualismo en pos de una sociedad jerárquica que tiende a un solo líder o a un solo partido. No hay libertad sin propiedad privada. No hay libertad sin libertad económica. Hasta un esclavo puede imaginar que es libre, que puede dejar la hacienda, la plantación, pero no es libre porque no es propietario de sí mismo. Su propia naturaleza humana le pertenece como mercancía a otro. No es dueño de su propio cuerpo, de su propia vida, y un señor decidirá por él dónde vive, qué come, cómo viste, cuánto trabaja, etc. La esclavitud es la forma más clara de servidumbre porque no se posee ni siquiera la propiedad sobre uno mismo. Y esto es el primer paso de estas sociedades de corte socialista o filocomunistas. La idea de erosión del individualismo. O sea, de que el ser humano pierda la categoría de individuo para ser parte de una masa social. Y ahí no tendrá libertad ni desarrollo porque tendrá que plegarse a los designios
de la dirigencia y sus intereses. Y aquí hablo de la colectivización en todas sus formas, socialistas, comunistas, fascistas, cualquier forma de planificación centralizada que choque y reviente la libertad individual. Yo no sé tú, pero a mí no me gusta que alguien decida cómo tengo yo que vivir mi vida, mientras en el ejercicio de vivirla no le joda la vida a los demás. Ahí entra Fidel Castro y su revolución en 1959 con el discurso y la promesa de justicia social y prosperidad. El inicio de la servidumbre siempre comienza por la narrativa de un mundo justo, de un mundo utópico donde desaparece la pobreza y prevalece la justicia. Tan temprano como en 1953, en el juicio que se le hace a Fidel Castro por el asalto armado a 2 cuarteles del ejército cubano, los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, deja sentado lo que él percibe como 6 problemas de la sociedad cubana de aquel momento y que proponía remediar una vez tomado el poder. Años más tarde, finalmente se hace con el poder del Estado y demos una mirada a esos 6 puntos fundamentales y analicemos luego de 65 años si aquellos problemas finalmente fueron resueltos. El problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación y el problema de la salud del pueblo. He ahí concretados los 6 puntos a cuya solución se hubieran encaminado resueltamente nuestros esfuerzos, junto con la conquista de las libertades públicas y la democracia política. Aquella Cuba de los años 50, con sus luces y sombras, estaba entre los 3 países más ricos de Iberoamérica, junto a Argentina y Uruguay. Hoy Cuba es uno de los países más pobres de la región, incapaz de producir ni azúcar, ni tabaco, ni un miserable pan. Un país fallido gracias a la visión de una economía centralizada y sus políticas totalitarias. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de Ernesto Miami. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con un par de amigos. Puedes dar una pequeña donación en el botón de Supergracias. Puedes entrar en mi tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Pero eso lo aclara muy bien Hayek, lo predijo en su libro, lo dijo bien claro. La implementación de un sistema socialista basado en la planificación centralizada lleva a una desconexión entre la oferta y la demanda. En su arrogancia, los socialistas, marxistas o fascistas, me da igual, controlan los medios productivos y establecen precios artificiales, eliminando la capacidad del mercado y los actores económicos individuales que son capaces de adaptarse a las necesidades reales de las personas. Por eso, esa pujanza inicial de los sistemas socialistas, pujanza que muchas veces viene del saqueo a los ricos, al instante se desvanece y se traduce en escasez crónica y estancamiento económico. Por ejemplo, en el modelo socialista cubano, la producción agrícola y la distribución de alimentos fueron y son dirigidas por el Estado. Los precios de los alimentos básicos se mantuvieron artificialmente bajos, lo que desincentiva a los productores y resulta en una disminución de la oferta. Como lo menciona Hayek, estos errores de cálculo son inevitables de un sistema donde se ignoran las señales del mercado. Esas señales están marcadas por los precios y el socialismo establece precios que son señalados, puestos por cualquier funcionario y burócrata estatal. Las largas colas para obtener alimentos y productos en Cuba son prueba material de la razón que tenía Hayek. Esa erosión de la libertad individual y económica va acompañada también con un monopolio sobre la narrativa social. La Revolución Cubana mostró cómo un gobierno totalitario puede manipular el lenguaje y la verdad para consolidar su poder. En Cuba, términos como libertad y justicia fueron redefinidos para ajustarse a los objetivos del Estado totalitario.
o sea, para ajustarse a Fidel Castro. Mientras el gobierno afirmaba luchar por la libertad del pueblo, lo que realmente instauró fue una estructura donde los ciudadanos estaban sometidos al control absoluto del Partido Comunista. En estas sociedades es importante redefinir los conceptos y la voluntad del dictador se convierte en la voluntad del pueblo. Su poder es el poder del pueblo. El que se oponga a sus discursos y narrativas es un traidor y es un apátrida. Eso lleva tiempo, pero se logra, y en una economía socialista donde para comer y para vivir tienes que aplaudir, se logra de una manera relativamente rápida. Fidel Castro definió una vez la verdad de esta manera: yo concibo la verdad en función de un fin justo y noble, y es entonces cuando la verdad es realmente verdad. Como ven, este señor concibe la verdad, no es verdad porque es verdad cuando él determina que está en función de un fin justo y noble. Y muy importante, ¿quién define esa justicia y esa nobleza? Pues él lo dice clarísimo. Y si la verdad no es la verdad, sino la que él concibe, pues entonces no es realmente verdad. ¿Cómo logran esta gente implantar esas nuevas verdades? Pues a través del control de la educación, el control absoluto de los medios de comunicación, a través del arte y la cultura. Todo ello y más se convierten en herramientas para moldear la percepción de la realidad. Esto refleja lo que Hayek denominó la erosión de la verdad, un proceso mediante el cual el Estado silencia a sus críticos, distorsiona los hechos y crea una atmósfera de conformidad forzada. En Cuba, aquellos que se atrevieron a cuestionar la narrativa oficial fueron etiquetados como enemigos del pueblo, como gusanos. Una forma de deshumanizar al disidente, y una vez deshumanizado es muy fácil de aplastar, de apalear y de someterlo a cualquier trato inhumano. Quienes se enfrentaron y se enfrentan fueron y son perseguidos, apresados, fusilados y en el mejor de los casos exiliados. El otro aporte de este libro es La tiranía de los peores. Hayek advierte que en una sociedad totalitaria solo los peores individuos pueden llegar a las esferas del poder. El argumento es muy sencillo. Los líderes en estos sistemas no son seleccionados por sus virtudes o capacidades, son seleccionados por su disposición a hacer lo que sea necesario para mantener el control. En el caso de Cuba, Fidel Castro y su círculo más cercano, todos ellos cómplices y compinches en el negocio del poder, se consolidaron eliminando a sus opositores, incluso aquellos que inicialmente apoyaron la revolución. Estos personajes que prometen villas y castillas, que roban la propiedad privada, que luego definen lo que es la verdad, además tienden a rodearse de lo peor de la sociedad, los lamebotas, los chupamedias y otras frases que por censura YouTube no aceptaría. Bajo el pretexto de proteger la revolución, el gobierno cubano, o sea, Fidel Castro, institucionalizó la represión y consolidó un sistema en el que la lealtad al régimen se convirtió en la única medida de éxito político y social. Esto resulta en la corrupción, el nepotismo, la falta de rendición de cuentas. No tienen que rendir cuentas a nadie porque ya eliminaron a cualquier actor político o social que hagan las preguntas pertinentes. ¿Cuál es la alternativa a todo ese desastre? Pues Friedrich Hayek nos da algunas pistas en su libro. Hay una esperanza al fondo de ese túnel sombrío. Y no es otra que una sociedad basada en los principios de libertad individual, con un gobierno limitado y, por supuesto, con responsabilidad personal. La tesis de Hayek, la clave para evitar los peligros del colectivismo, radica fundamentalmente en construir instituciones que respeten el Estado de Derecho, leyes e instituciones que protejan los derechos individuales y permitan que el mercado funcione como un sistema descentralizado para asignar recursos. Traducido en cristiano, alejarse
del discurso colectivista, leyes e instituciones que respeten y protejan los derechos de las personas y no dejar que el gobierno lo controle todo. Dejar que sean las personas libres, que tomen sus propias decisiones y que esa forma libre de actuar distribuya los recursos de una manera más justa. La historia de la Revolución Cubana es la prueba de la veracidad de las advertencias de Hayek en Camino de Servidumbre. Desde la distorsión del mercado y la erosión de la verdad hasta la concentración del poder en manos de las peores personas de la sociedad. Solo hay que ver los efectos del colectivismo y cómo esas ideologías han devastado Cuba. Hayek lo advirtió, pero parece que ese libro no se leyó en Cuba. Los cubanos preferían los cantos de sirenas y unicornios del marxismo. No supimos de aquella advertencia, la desoímos. No defendimos los valores de la libertad, de la responsabilidad individual, los valores del Estado de Derecho. Y esa ceguera y esa sordera nos llevó por el camino a la servidumbre, a esta infamia en que nos hemos convertido. Si usted tiene dudas, si conoce a alguien que tiene dudas, por favor, que el ejemplo de Cuba no sea en vano. No dejemos que estos 65 años mostrándole al mundo cómo se construye el servilismo, cómo se destruye al individuo, cómo se caen los escombros de una sociedad, cómo se desteje el espíritu humano, sirva al menos de guía material, para que nadie más repita el error de aquellas generaciones, error que hoy estamos todavía pagando. Por favor, escarmienta por cabeza ajena. De la espera, le das gracias a Dios cuando saliste afuera.